El fin de semana no habrá apagones en el país, pese a que sigue crítica la generación de las centrales hidroeléctricas. 300.000 medicinas para enfermedades catastróficas, adulteradas o importadas en forma ilegal, fueron halladas en una casa del noroeste de Guayaquil. Los Estados Unidos expresan su apoyo al presidente electo Daniel Noboa y ratifica al Ecuador como socio. La hormiga cabezona, identificada como una especie invasora, está en Quito, Guayaquil, el Valle del Chota y Galápagos. Desde hoy están disponibles recorridos fluviales gratuitos que permiten conocer a fondo la riqueza del manglar en Guayaquil. Decenas de miles huyen de la zona en conflicto y otros están atrapados en medio de los bombardeos israelíes contra los terroristas de Hamas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este jueves 9 de noviembre de 2023. Empezamos con la información más destacada de esta jornada. Medicinas, traficantes de vidas. En una casa en Guayaquil fueron encontradas 300.000 medicinas para enfermedades catastróficas. Eran vendidas por redes sociales y farmacias directamente. De hecho, varias cajas listas para ser entregadas estaban dentro de un baño. Merlin Ochoa informa que 17 personas fueron detenidas. Esta casa, ubicada en Mucholote, norte de Guayaquil, era utilizada como fachada para ocultar un laboratorio clandestino de medicinas. Ahí guardaban 100.000 insumos médicos y 300.000 fármacos. Las perchas estaban dentro de este cuarto sin ningún tipo de seguridad sanitaria. Las ampollas no habían sido refrigeradas y las cajas listas para ser entregadas permanecían dentro de un baño, según la policía. En el inmueble además se encontraron envases falsificados, otros sin registro sanitario, también medicinas caducadas. Para enfermedades catastróficas, esto es como cáncer, leucemia, artritis, entre otras, los cuales tienen un valor de varios miles de dólares. Según las investigaciones de la policía, esta organización importaba los medicamentos desde Asia y Norteamérica. Ya en Ecuador falsificaba las etiquetas y adulteraba el contenido para duplicar las unidades. Les cambiaban la fecha de caducidad y no tenían registro sanitario. La investigación duró 11 meses, sin embargo los agentes tienen registros de importaciones desde el 2018 por medio de empresas de papel que eran usadas como fachada. Que dentro de los allanamientos encontramos un lugar donde se almacenaba y se realizaba los trabajos de alteración de estas medicinas. Las unidades se vendían mediante redes sociales y farmacias. El operativo se ejecutó durante la madrugada del jueves en Guayaquil, Durán, Milagro, en Guayas y Quito, provincia de Pichincha, donde se allanaron 15 casas y 2 farmacias. Son 17 detenidos, 2 de ellos dueños de farmacias. Todos son procesados por crimen organizado para la falsificación, adulteración y venta de medicamentos. Y como parte de este hallazgo se encontraron, por ejemplo, medicamentos que cuestan hasta $7.500 y que son recomendados para el tratamiento contra el cáncer de médula ósea. Bessie Granja tiene más detalles. Tras la operación realizada por personal policial en Guayaquil contra domicilios y farmacias donde se comercializaba de forma clandestina medicamentos adulterados para el tratamiento de enfermedades catastróficas, trasciende el costo de algunos de los ítems confiscados. Las autoridades detectaron medicamentos contra el cáncer de la médula ósea o mieloma múltiple. Existía mercadería de algunas marcas. El precio de una sola inyección asciende a casi $7.500 en el mercado. Ecuador registra unos 32.000 casos de cáncer cada año, entre ellos el de médula ósea, y 18.000 muertes por este mal en ese mismo periodo de tiempo. Medicamentos antivirales para el tratamiento del coronavirus y otras enfermedades respiratorias también se vendían de forma irregular. El valor aproximado de un frasco con pastillas asciende a más de $300.
En los allanamientos se detectaron fármacos para pacientes que fueron sometidos a trasplantes de hígado, pulmón y corazón. Una caja de 50 pastillas cuesta $100. También constan fármacos para pacientes con hemofilia que se administran para evitar hemorragias por golpes y que, al igual que los ítems detallados anteriormente, escasean en la mayoría de hospitales públicos. También se encontraron pastillas para tratar la artrosis, la psoriasis, las enfermedades cardiovasculares e incluso se vendía clandestinamente supuestos tratamientos para mujeres con problemas de fertilidad. La última evaluación hecha por las autoridades del sector eléctrico no refleja mejorías en los caudales de ríos para generar electricidad. Los apagones se mantendrán, sin embargo serán suspendidos durante este fin de semana. Francisco Garcés con la información. Los datos que maneja el sector eléctrico no son alentadores porque los caudales de los ríos no mejoran y tampoco la generación hidroeléctrica. Por eso los apagones se mantendrán durante 2 horas diarias en cada sector en diferentes horarios definidos por las empresas distribuidoras. Solo el fin de semana no habrá cortes debido a que en esos días el consumo eléctrico se reduce en alrededor del 10%. La preocupación es que a corto plazo no hay previsiones de que las lluvias se presenten. Las tormentas que alimentaron de humedad al norte de la región oriental empezaron a disiparse según los informes del INAMI. El complejo generador de Paute sigue siendo el más afectado por la falta de agua. El nivel del embalse de Mazar está en 2.116 metros desde hace 12 días, sin que le hayan favorecido las lluvias de días anteriores en Cuenca y sus alrededores. El caudal del río Paute en este sitio es de 15 metros cúbicos por segundo, siendo el segundo más bajo de los últimos 15 días. Bajo esas condiciones, la central permanece apagada la mayor parte del día y en las horas que funciona solo produce algo más de 100 megavatios. Situación algo mejor es la del embalse de Amalusa. El nivel subió 2 metros desde ayer y está en 1.979 metros de altura. Pero eso es apenas suficiente para sostener una producción menor a 200 megavatios y solo en las horas pico, pese a que esta central puede producir 1.100 megavatios. Por eso la generación se sustenta por lo pronto en Coca-Codo Sinclair en el norte de la Amazonía. Ahí las lluvias permitieron una temporal recuperación de los caudales del río Coca, que actualmente tiene 175 metros cúbicos por segundo, siendo el segundo caudal más alto de los registrados en las últimas 2 semanas. Esa central, que puede generar 1.500 megavatios, está produciendo algo más de 800, es decir, el 40% de toda la energía hidroeléctrica del país. Aguiñaga se zafa del odio. Una muestra más de la división del correísmo se evidenció anoche en la sesión solemne por los 203 años de provincialización del Guayas. La prefecta Marcela Aguiñaga ingresó al evento junto al presidente electo Daniel Noboa. En su discurso rechazó la cultura del odio y destacó la necesidad de unirse. Luisa María Heredia con el informe. Lo esperaron a un costado de la explanada del Parque Forestal donde se realizó el evento. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, y Carlos Serrano, viceprefecto. Todos militantes de la Revolución Ciudadana, al menos hasta que alguien diga lo contrario. Permanecieron parados durante minutos hasta que Daniel Noboa, presidente electo e invitado especial a la sesión solemne por los 203 años de provincialización del Guayas, llegó a eso de las 7 de la noche. Lo siguiente fue un apretón de manos con Álvarez y Serrano y un beso en la mejilla para Aguiñaga, junto a quien caminó hasta el acceso a la explanada. Conversaban y sonreían. El acto arrancó con el ingreso de Álvarez y Serrano, seguidos por Noboa y Aguiñaga. Daniel Noboa, quien recién al mediodía arribó a la ciudad tras su gira internacional, fue recibido con aplausos por los asistentes, en su mayoría colaboradores de la prefectura y funcionarios de instituciones públicas, más unas cuantas autoridades seccionales. Los coidearios de Marcela Aguiñaga, los correístas, no estuvieron presentes. Solo Aquiles Álvarez y Mabel Tenesaca, alcaldesa del Triunfo, quien es la única militante que todavía aparece con la prefecta del Guayas en público. Ambos destacaron que
Noboa y Aguiñaga hayan entrado juntos. No estamos en momento de campaña, las campañas ya pasaron. Es el único mensaje que necesita el país, no hay más mensajes. Ya en su intervención, la prefecta dijo que no cree en la cultura del odio, término comúnmente usado en los discursos de la revolución. También habló de la necesidad de unirse y de rebelarse. Estimado Daniel, estoy convencida que si sumamos voluntades, podemos cambiar el rumbo de nuestro país. Porque hay causas que nos unen, que son comunes, más allá de cualquier ideología política. Yo, particularmente, me rebelo. Terminado el discurso, hubo una muestra más de la simpatía y cercanía que hay entre Noboa y Aguiñaga. Una más para la larga lista que empezó con frases posteadas en redes sociales por la prefecta y declaraciones a la prensa, y que llegó al momento más álgido con la publicación del video junto a la empresaria Isabel Noboa, tía del mandatario electo, por el que recibió críticas del bloque de asambleístas de RC5, organización política que dejó de presidir horas después de la derrota de Luisa González, lo que generó rumores de una división interna, de la que hoy hay nuevas evidencias. Además, en su discurso, la prefecta del Guayas cuestionó lo que denominó como la cultura del odio y dijo que es momento de unir fuerzas. Un mensaje que, según analistas, muestra señales de ruptura y críticas a la interna de la Revolución Ciudadana. William John con el tema. Pasaron 3 semanas desde que renunció a la presidencia de la Revolución Ciudadana y el discurso de Marcela Aguiñaga ahora parece ajustarse a nuevos tiempos, cuestionando divisiones y actitudes que se marcaron en el pasado. Que yo no creo en la política del borrón y cuenta nueva, ni en la cultura del odio. Pero fue durante el gobierno correísta que la cultura del odio se instauró, cambiando por completo la esfera pública. La conversación se polarizó entre la legalidad y la legitimidad, entre seguidores y enemigos, haciendo prevalecer el mando que otorgaron los votos. En ese régimen fueron repetidos los casos en que el afecto y no los principios u obligaciones estuvieron por encima del derecho, o estaban a favor o en contra. Y eso quedaba claro en sabatinas o en ruedas de prensa. En ese mandato no había espacio para otras opciones, según el analista César Febres Cordero. Por eso le llama la atención que ahora Aguiñaga cuestione ese lenguaje y esa cultura. Que la Revolución Ciudadana en sí no es muy clara con sus mensajes. Y muchas veces en paralelo apelan a la unidad, abandonar el odio, felicitan a los opositores que no se dicen anticorreístas, y a la misma vez están hablando de venganza personal, ya vamos a regresar, no olvidemos los traidores. Sí hay un contexto distinto, Marcela Aguiñaga, pero no hay que olvidar que ya lo hemos visto antes. Aunque el discurso puede confundir, recordó que fue durante ese periodo que odiador se estableció casi como una categoría social. Sin embargo, menciona que esto de distanciarse del odio es una recomendación que se está repitiendo en el entorno de la revolución. Que a veces el correísmo, cuando condena a sus detractores, los llama odiadores. Ellos están acostumbrados a decir, se oponen a nosotros, nos persiguen, no por pensamientos, no por principios o por la ley, sino por el odio. Entonces, la palabra odio y el ataque al odio no es nuevo en el correísmo. Además, en el contexto de las fricciones dentro de esta tienda política, el mensaje de Aguiñaga tiene más peso, cuando antes no era así, y se declaró sumisa para acogerse a la voz de su líder. Pero no creo que tan rápido Marcela Aguiñaga cambió de opinión después de extensa militancia, haber sido parte de ese gobierno, haber fundado el movimiento y haber sido, como ella planteaba, parte de la persecución del odio. Cuestionamientos que surgen en tiempos en los que se buscan alianzas a las puertas de un nuevo gobierno. Gaza. ¿Cómo parar la guerra? Israel acepta establecer pausas de 4 horas cada día para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza y de esta manera facilitar la evacuación de civiles palestinos desde las áreas de conflicto. 50.000 personas han salido de la ciudad de Gaza esta semana aprovechando momentos de calma, pero serán muchos más a partir de ahora. La autoridad palestina dice que en cambio lo que debe lograr la comunidad internacional es el final de la guerra de forma inmediata. El reporte con Pedro Jiménez.
Una serie de bombardeos ocurren durante la noche en Gaza. Estos son los dirigidos por las fuerzas israelíes contra objetivos de Hamás en las inmediaciones del hospital indonesio ubicado en el norte de la ciudad. Una zona que Israel ha declarado que debe ser evacuada de inmediato, pero son justamente áreas como estas de donde salir es casi imposible a menos que se activen corredores para sacar a más gente. Israel ha aceptado extender las llamadas pausas humanitarias a 4 horas cada día, pues esta semana han podido evacuar solo 50.000 personas. Gente sola, familias enteras, personas con discapacidad se alejan de sus casas llevando lo poco que les queda, porque en Gaza cualquier lugar en el que se refugien puede ser atacado, además de la absoluta escasez de agua y de alimentos en las áreas bajo fuego israelí. De los 2.300.000 habitantes de la Franja de Gaza, hay 1,5 millones de desplazados por la guerra. 725.000 se refugian en instalaciones de la ONU, 125.000 en hospitales, iglesias y edificios públicos, 130.000 en escuelas y otros 520.000 con familias. Las pausas humanitarias permitirán también el ingreso de más ayuda por la frontera con Egipto. La ONU dice que necesita $1.200 millones para auxiliar a la población civil y el mundo se moviliza en buscar alivio para los ciudadanos palestinos. Esta mañana en París, el presidente Emmanuel Macron fue el anfitrión de una cita que reunió a entes europeos, organizaciones no gubernamentales y representantes de gobiernos extranjeros sobre la situación en Gaza. Israel no asistió al encuentro. El presidente francés hablaba ya de la necesidad de un alto al fuego con fines humanitarios y el primer ministro de la Autoridad Palestina, órgano que si bien gobierna en Cisjordania, pero que perdió el control de la Franja de Gaza hace 7 años y hoy está dominada por Hamás, exigió a la comunidad internacional presionar para que la guerra termine de inmediato, algo que Israel ha dicho que no ocurrirá hasta destruir a Hamás. Imágenes de 2 rehenes en la Franja de Gaza han sido difundidas por medios árabes. Son una mujer de 77 años y un niño de 12 años que estarían en poder de la Yihad Islámica. Se trata de un grupo asociado a Hamás que opera en ese territorio. Ambos dicen que podrían ser liberados en las próximas horas. Los videos muestran a Hannah Katzir, de 77 años, en una silla de ruedas, y al niño Yigal Jacob, de 12 años, sin lesiones y en aparente buen estado de salud. En las grabaciones, ambos agradecen a sus captores por mantenerlos a salvo de los bombardeos y responsabilizan al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de la escalada del conflicto. Están en poder de la Yihad Islámica, un grupo terrorista asociado a Hamás que también opera en la Franja de Gaza. Según uno de sus voceros, serían liberados en las próximas horas por razones humanitarias. Las fuerzas israelíes calificaron el video como terrorismo psicológico por tomar individuos en completa situación de vulnerabilidad y obligarlos a pronunciarse a su favor. Además, negó que sus captores tengan la voluntad real de liberarlos. Sin embargo, consideran que es una importante prueba de vida luego de 2 semanas sin saber nada de los rehenes. Países como Egipto, Qatar y Estados Unidos no desisten en las negociaciones para su liberación. Seguimos optimistas, dijo el presidente Joe Biden esta tarde y agregó que no descansarán hasta sacarlos. Intentan mediar para la liberación de al menos 12 personas a cambio de una pausa de 3 días en la ofensiva israelí. Son 240 personas las que llevan 34 días secuestradas en Gaza y solo 4 han sido liberadas. El presidente electo Daniel Noboa ratificará todos los acuerdos de cooperación suscritos por el actual gobierno con Estados Unidos. Este jueves se reunió en Quito con la administradora de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power. Informa Paul Romero. La reunión entre el presidente electo Daniel Noboa y la administradora de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, que se desarrolló en un hotel de Quito, fue reservada y duró más de 2 horas. Se trata de la primera cita de Noboa con una importante funcionaria de Estados Unidos, quien se encuentra en el país en este momento de transición política, a la que asistió el embajador Michael Fitzpatrick. Aquí se ratificaron los acuerdos de cooperación firmados con el gobierno saliente en temas de seguridad, asistencia social, entre otros. En vigilancia ciudadana, número 1, en sistemas de alarmas, asimismo en la parte de agua, de infraestructura para riego, apoyo a pequeños y medianos productores, entonces reducir pobreza, reducir miseria e incrementar
empleo. Según Noboa, la USAID se comprometió a invertir recursos por más de $50 millones en varios programas de asistencia social. Advirtió que su gobierno deberá tomar decisiones duras y que necesita el respaldo internacional. Y que los Estados Unidos nos va a ayudar bastante, así mismo con el gobierno de Israel y otras naciones, a combatir el crimen organizado, el narcoterrorismo, que tanto atenta contra nuestra paz, y asimismo nos va a ayudar también a reactivar la economía, ya que recibimos un país bastante golpeado. Apoyo que recibió del embajador de Estados Unidos y ratificó la cooperación con Ecuador, país al que calificó como un socio estratégico. Durante momentos difíciles, sea momentos de transición democrática o en momentos de mucha celebración también. Vamos a continuar en nuestras inversiones. Desde el 2020, cuando retornó la USAID al Ecuador, ha destinado $112 millones en proyectos de desarrollo social. En el segundo día de intervención en la penitenciaría del Litoral, la Fiscalía investiga la muerte de alias Anchundia, cabecilla de la banda R7. Su cuerpo fue hallado colgado en la celda. El Servicio de Rehabilitación Social lo mantenía bajo estricta custodia por estar implicado en la masacre carcelaria de abril del año pasado. Un recuento con Bessie Granja. Tras conocerse el hallazgo del cuerpo colgado de Freddy Marcelo Anchundia Loor, líder de la banda criminal R7, dentro de la cárcel regional 8 en Guayas, ubicado al lado de la penitenciaría del Litoral, las Fuerzas Armadas realizaron su segunda intervención a esta cárcel de Guayaquil. Alias Anchundia, de 38 años, estaba vinculado a varios delitos como sicariato y tráfico de drogas, además de procesos penales por asesinato y evasión, según el sistema del Consejo de la Judicatura. En 2022, Anchundia estuvo en la cárcel de Turi, en Cuenca, y según las autoridades habría liderado los enfrentamientos que desataron una masacre el 3 de abril de aquel año. Por eso fue removido desde ese centro hacia Guayaquil, bajo un estricto protocolo de seguridad. Otros 4 líderes de las bandas R7 y Los Lobos, que habrían provocado el motín, también fueron trasladados. El 28 de abril de ese año, Freddy Anchundia fue llevado hasta la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, tras ganar una medida cautelar. Sin embargo, las consecuencias fueron adversas, según las autoridades, porque el 9 de mayo hubo una nueva masacre carcelaria por dicho traslado. Hasta el pasado 12 de septiembre, Anchundia estuvo recluido en la denominada cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca. Sin embargo, luego del ataque con dron que destruyó parte del techo de esta prisión, fue llevado nuevamente a la regional, a un sitio más seguro, supuestamente, a una celda del área de máxima especial. La Fiscalía ya abrió una investigación sobre esta nueva muerte ocurrida dentro del sistema penitenciario. El presidente Guillermo Lasso condecora a ministros y funcionarios de su gabinete. Carla Delgado explica de quiénes se trata. La noticia de que 5 funcionarios del gobierno recibirán condecoraciones del presidente Guillermo Lasso causó más de una sorpresa y encendió el debate en redes sociales. Luis Lara, ministro de Defensa; José Ruales, ministro de Salud; Gabriela Aguilera, viceministra de Desarrollo Urbano; Fausto Cobo, director encargado del sistema carcelario; y el secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. Se les otorgará la Orden Nacional al Mérito en el grado de la Gran Cruz, que destaca el servicio al país en los campos civil, militar o policial. A estos reconocimientos les han llovido las críticas, porque la gestión gubernamental ha sido fuertemente cuestionada por la falta de resultados. Además, porque según el sustento ciudadano, no se debe premiar la labor que es una obligación que cada funcionario público debe cumplir al asumir un cargo. El reconocimiento al secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, es quien se lleva la mayoría de reparos. Creen que su gestión fue deficiente y por ello no trascendió. También el reconocimiento al director encargado del SNAI es observado, sobre todo porque llegó en plena crisis penitenciaria, que ha sido una constante durante los últimos años y que tras operativos, estados de emergencia, cambios de direcciones y requisas, no se han resuelto. De las condecoraciones no se sabe mucho más allá de lo que ya es público mediante los decretos que el presidente Lasso ha justificado, porque asegura que es deber del Estado reconocer las virtudes y resaltar los méritos de quienes han servido al país, según él, con eficacia.
Mañana vence el plazo para que cerca de 6.000 venezolanos legalicen su situación migratoria en Perú. Según la viceministra del Interior de Ecuador, no existirá un ingreso masivo por la frontera sur. Sin embargo, estarán en alerta luego de una reunión interinstitucional en la que participaron delegados de Relaciones Exteriores y Defensa. Por el momento no es necesario activar corredores migratorios de seguridad porque no existe la cantidad de emigrantes extranjeros que puedan cruzar la frontera, no va a existir un éxodo masivo, por tanto esa alternativa por hoy no está dentro de las soluciones que podríamos brindar. Sin embargo, si llega a pasar, este equipo de trabajo realizará y determinará protocolos y acciones en el caso que nosotros podamos enfrentar este tipo de acciones. La guerrilla del ELN dejó en libertad al padre del futbolista colombiano Luis Díaz tras 12 días de secuestro. Un helicóptero civil en el que viajaron representantes de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica se desplazó al lugar de la entrega en Barrancas, La Guajira, para llevarlo de regreso a Valledupar. El padre de Díaz fue secuestrado el 28 de octubre en esa localidad del norte de Colombia. Los milicianos lo abordaron cuando se trasladaba en carro con su esposa, quien fue liberada horas después por la presión de las autoridades. El tercer debate de los precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano enfrentó a 5 aspirantes. En ese grupo no estuvo el expresidente Donald Trump, que busca la reelección. Él decidió organizar una concentración política simultánea con simpatizantes muy cerca del sitio del evento. Aún así, la primera parte del debate giró en torno al polémico expresidente, como detalla Pedro Jiménez. El número de aspirantes a la nominación del Partido Republicano ha bajado de 10 a 6 y el debate del miércoles en Miami enfrentó a 5 de ellos en temas sobre economía, programas sociales, seguridad, política internacional y Donald Trump. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que Trump le debía a los ciudadanos estar en el debate, explicarles por qué deberían darle otra oportunidad, por qué no hizo que México pague por el muro en la frontera, el endeudamiento del país y otros asuntos. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo que si bien Trump fue el indicado para el periodo en el que gobernó, no lo es para la época actual. Y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, dijo: cualquiera que vaya a pasar el próximo año y medio enfocado en evitar volver a una corte o ir a la cárcel, no puede liderar este partido y tampoco este país. Refiriéndose a los juicios civiles y penales, estatales y federales que enfrenta Donald Trump, así como las demandas para dejarlo fuera de la papeleta de 2024 por su presunta participación en los hechos del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores asaltaron el Capitolio en un intento por evitar que se confirme a Joe Biden como ganador de las elecciones. Pero Trump se mantiene en la carrera por la presidencia y en un evento político con seguidores en Hialeah desestimó la necesidad de los debates, que ha intentado que sean suspendidos por su condición de favorito. 61%. Y se mostró confiado con la preferencia que tiene del 61%, que le da ventaja dentro del partido para confirmarse como candidato a la presidencia. Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump, testificó en el juicio civil que enfrenta a su padre por posible fraude, en el que además son investigados sus hermanos y la empresa familiar. Ella ya no figura entre los acusados en el caso, pero la fiscal de Nueva York dijo que está ligada a la organización Trump y a las propiedades para las que ayudó a conseguir financiación de bancos. En su testimonio dijo que desconocía el trabajo que se realizó en las declaraciones financieras de su padre. China realiza la Conferencia Mundial de Internet, donde participan cientos de emprendedores. Un evento anual organizado por el gobierno de ese país para discutir asuntos y políticas globales de comunicación digital y presentar novedades tecnológicas. Este es un evento que se celebra anualmente desde el 2014 y este año se lleva a cabo en la ciudad de Wonsan, en el este de China. Trata sobre tecnología digital y participan 550 empresas de más de 45 países.
La cumbre cuenta con más de 20 foros paralelos que cubren una variedad de temas, desde economía digital hasta desarrollo sostenible. Pero también hubo curiosas exhibiciones, como un convertidor de imágenes con inteligencia artificial capaz de transformar individuos reales en figuras animadas, un espejo inteligente que evalúa la salud de las personas y un perro robótico para realizar inspecciones en túneles e incluso exploraciones en operaciones de rescate. También se realizan conferencias con expertos en temas digitales de diversos países para crear iniciativas de desarrollo global. Este jueves comenzó la Feria del Libro Internacional organizada por la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Presentaciones de obras, recitales y la proyección de cortometrajes durarán hasta el sábado 11 de noviembre. Luis Alfredo Zúñiga con más novedades del evento. En Guayaquil arrancó la Feria del Libro Internacional y la sede es la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Desde hoy hasta el sábado 11 de noviembre, la primera edición de este evento reúne escritores nacionales e internacionales. 500 exponentes se inscribieron, de los cuales 100 fueron seleccionados para ser parte de la feria, con 21 presentaciones de libros, 6 charlas y conferencias, recitales y declamaciones. Los autores nacionales son de diferentes provincias y además de presentar sus libros, quienes acudan pueden adquirirlos a precios económicos. Tenemos de comedia, tenemos de teatro, tenemos novelas, tenemos poesía, tenemos historia. Los 15 invitados internacionales llegan desde Perú, Colombia, Estados Unidos y México, como Esteban Valdés, escritor e hijo del recordado comediante Ramón Valdés. Él presenta también su libro, Con permisito, dijo Monchito, la tarde de este jueves. La gente va a saber de dónde viene don Ramón, pero más que nada Ramón Valdés, la persona, el esposo, el hijo, el vecino, el amigo. Las actividades de la feria gratuita inician desde las 9 de la mañana y se extienden durante todo el día. Representantes de empleadores y trabajadores se reunieron esta tarde en el Ministerio del Trabajo para iniciar los diálogos sobre el sueldo básico unificado que tendrá que regir para 2024. Delegados de los trabajadores solicitan una alza de $100. Alegan que la remuneración no debe ser menor al costo de la canasta básica familiar, que oscila entre $780 y $800. Por su parte, el gobierno saliente mantiene la propuesta de fijar el monto en $475 en caso de no llegar a un acuerdo. El salario para el próximo año podrá definirse hasta este 30 de noviembre. Y ante el anuncio del gobierno de incrementar el salario mínimo en $25 el próximo año, en caso de que los representantes de los trabajadores y empleadores no lleguen a un consenso, los empresarios sostienen que esa decisión hará más difícil reducir el desempleo en Ecuador. Pero, ¿cuáles son sus argumentos? Lenin Artieda prepara un análisis. En el sector empresarial todavía no entienden cómo es que nadie se da cuenta que los incrementos salariales sin sustento técnico tienen consecuencias indeseables. No es una coincidencia que solamente según el INEC, solamente el 65% o el 65% de la población se encuentre sin empleo adecuado. Y que quienes se benefician del incremento de $25 son un sector muy pequeño de la población económicamente activa. Se entiende entonces que las políticas laborales deberían apuntar en otro sentido, hacia las mayorías. Y subir el salario al mínimo podría significar en algunos casos el empresario diga, ¿sabes qué? Yo voy a recortar mi nómina porque se me está encareciendo. Los empresarios reclaman porque los últimos 2 años, si bien se ha cumplido con una oferta de campaña de incrementar en $25 los salarios, esa decisión no tiene sustento legal. La norma señala que cuando no hay acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empleadores, el incremento salarial se debe generar en función de la inflación y la productividad. Y eso es precisamente lo que no ha ocurrido. Se ha venido incrementando el salario básico unificado con fines posiblemente políticos y eso no ha generado más empleo. Y además tampoco ha generado más votación. Por ello sostienen que los incrementos salariales por decisión política distorsionan los mercados y afectan a la economía nacional. Estamos idénticos que antes de la pandemia, pero hay más gente en edad de trabajar, 400.000 personas más en edad de trabajar que no han logrado empatarse en el empleo pleno. Pero ya está cantado que habrá incremento del salario básico, que será de $25, y las consecuencias de ello no son felices para la mayoría que no tiene empleo, pero ellos no tienen a nadie que los represente en la mesa de negociaciones.
La Corte Constitucional trató hoy el decreto ambiental que tiene una pausa a 178 proyectos mineros, energéticos y de obra pública. Hasta el momento no se conoce la sentencia. Jacqueline Rodas explica más detalles de lo que plantea esa norma. Hay expectativa por la decisión que pudo tomar la Corte Constitucional en la sesión de este jueves. Los magistrados tenían previsto conocer el proyecto de sentencia elaborado por la jueza Alejandra Cárdenas sobre el decreto 754 firmado en mayo por el presidente Guillermo Lasso referente a la consulta ambiental. Si hubo votación, la decisión se hará pública luego de notificar a las partes. Está en juego la reactivación de 178 proyectos mineros, energéticos y de obra pública que tienen pendiente el trámite de la licencia ambiental para poder operar y requieren aplicar la consulta como requisito previo. Los procesos están suspendidos desde hace 3 meses en espera del fallo. La Corte analiza la demanda de inconstitucionalidad presentada por el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, quien reclama que el gobierno intenta usar el decreto para saltarse la consulta previa vinculante, disfrazándola de consulta ambiental. Meses atrás hubo enfrentamientos en Las Naves y Palo Quemado, poblaciones de Bolívar y Cotopaxi, cuando el Ministerio de Ambiente intentó ingresar para cumplir con este paso necesario para autorizar la construcción de minas de cobre a 2 empresas de capital canadiense, que ofrecen invertir cerca de $400 millones. En septiembre se dio la audiencia del caso donde escucharon a los ministros involucrados y a los sectores productivos, y también a comunidades indígenas y organizaciones antimineras. Se necesita al menos 5 votos de los 9 magistrados para tomar una decisión. Si declaran la constitucionalidad del decreto, el Ministerio de Ambiente puede retomar los procesos. De lo contrario, la norma quedaría anulada y habrá que esperar el texto de la sentencia para conocer los términos de la resolución de la Corte. Y son 178 los proyectos mineros y de infraestructura pública que están paralizados desde el 1 de agosto. En esa fecha, la Corte Constitucional aceptó a trámite la demanda de inconstitucionalidad del decreto 754, como informa Diego Puente. La construcción de hospitales, cementerios o plantas de tratamiento de agua está paralizada mientras la Corte Constitucional resuelve la demanda de inconstitucionalidad al decreto 754 que presentó la CONAIE sobre la consulta ambiental. Son 178 proyectos que están estancados desde el 1 de agosto y cuya inversión podría alcanzar los $2.000 millones. 17 son mineros. En los 2 más grandes, las concesionarias prevén invertir $500 millones. 41 son de agricultura e industria y 120 de servicios, entre ellos 40 gasolineras, 22 plantas de agua residual y alcantarillado, 13 proyectos eléctricos, 9 proyectos de hotelería y turismo, 6 de rellenos sanitarios, 5 cementerios, 4 hospitales públicos y 6 privados, una urbanización, el dragado de un río en Babahoyo y un sistema de riego en Loja. Los 4 hospitales públicos beneficiarían a 175,000 personas de las provincias de Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo y El Oro. De todos los proyectos paralizados, 98 están en manos de los gobiernos autónomos descentralizados y 80 en el Ministerio de Ambiente. 86 bomberos de Quito y Guayaquil llegaron hasta las instalaciones de la Academia de la Casaca Roja de Ambato. El objetivo es ser parte de la acreditación del Grupo de Operaciones de Búsqueda y Rescate, validado por las Naciones Unidas. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. ¡Silencio total! Somos del Grupo de Búsqueda y Rescate. EQ10, si alguien me escucha, grite o dé de 2 a 3 golpes. ¡Ahora! Con el grito de socorro, arrancaron en Ambato las pruebas de 86 bomberos de Quito y Guayaquil para la obtención de la acreditación nacional IRNAF en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Reconocimiento avalado por las Naciones Unidas. La simulación de rescate se realizó de manera ininterrumpida por 36 horas. Para ello, cada grupo debió utilizar todo su equipamiento. Hicieron 5 etapas, que consistieron en rescate vertical, apuntalamiento de estructuras colapsadas, levantamiento de estabilizaciones de placas, trabajo con diversos materiales, como explosivos y químicos, y rescate en espacios confinados. Este es el penúltimo peldaño antes de ser cumplir con ese proceso internacional que le permite al país pues poderle dar ayuda internacional de la mejor manera. Todo esto bajo la supervisión de evaluadores internacionales de Francia, Brasil y Argentina. Cuando equipos de Francia y Ecuador se encuentren en otra parte del mundo, van a trabajar de manera conjunta. El idioma es el mismo, el idioma operativo es el mismo, el material es diferente.
La acreditación fue otorgada este miércoles y dura 5 años. Guillermo Churuchumbi fue electo como coordinador nacional del movimiento político Pachacutic luego de una jornada electoral interna de la organización en la que participaron 861 personas. En Riobamba se instaló el Centro de Control de Operaciones. Ahí está Ángel Pilatuña, con quien hacemos contacto. Adelante, Ángel. El movimiento político Pachacutic eligió a su coordinador nacional. Se trata de Guillermo Churuchumbi, quien participó como candidato por la lista A y se mantendrá en este cargo durante los próximos 3 años. Esta organización es el brazo político del movimiento indígena. Los resultados es de 451 votos para la lista A y 416 votos para la lista B. Tenemos 14 votos para la lista C y 7 nulos. Aunque en la papeleta habían 3 nombres, horas antes que inicie el sufragio, Jorge Herrera declinó su candidatura y solo quedaron Cecilia Velázquez y Guillermo Churuchumbi. El proceso democrático empezó antes de las 9 con la apertura de los kits electorales en 23 provincias del país. En Galápagos y en el exterior se realizó la votación de manera virtual. 888 adherentes del movimiento Pachacutic a escala nacional participaron de estos comicios internos, proceso que culminó a las 17 horas. Transcurridas las 24 horas, el Tribunal Electoral del movimiento Pachacutic oficializará los resultados de no haber impugnación a este proceso electoral, cumpliendo también todos los procesos internos de esta organización política. La elección de Guillermo Churuchumbi como coordinador de Pachacutic afianza la línea del presidente de la CONAIE y Unidas ISA, ahora en el brazo político de la organización indígena. ¿Podrá el movimiento ahora salir fortalecido de este accidentado proceso que viene desde abril? Patricio Díaz intenta responder esa pregunta en el siguiente informe. Guillermo Churuchumbi asume un movimiento dividido y con un golpe electoral que les llevó a pasar de 28 asambleístas a solo 5. Es un hombre cercano al líder de la CONAIE, Leonidas Seiza, y distante de la dirigencia que hasta ahora estaba a cargo de Pachacutic, encabezada por Marlon Santi, y su rival en la elección, Cecilia Velázquez. En el clímax de la división se acusaban entre las partes unos de gobiernistas y otros de correístas. Y en medio de eso, el brazo político de las organizaciones indígenas se fue debilitando. Los comentarios del presidente de la CONAIE sobre Pachacutic encendieron más los problemas. Algo que el nuevo coordinador deberá tomar en cuenta si quiere fortalecer al movimiento, unirlo nuevamente, como lo ha dicho. Una unidad interna, alianzas internas al interior del movimiento Pachacutic, luego para que podamos interlocutar con la ciudadanía, con los actores sociales, con los movimientos políticos. El líder de la CONAIE consigue una victoria política también. Él sacó la cara previamente por Guillermo Churuchumbi, al punto de proclamarlo ganador a pesar de incidentes y confrontaciones en un acalorado congreso en El Puyo. Una elección que se repitió y que hoy confirma los resultados. ISA deja de lado derrotas políticas, como perder con su candidato en 2022 la presidencia del movimiento indígena de Cotopaxi, su bastión, o no haber podido consolidar una candidatura presidencial. La última vez, acusando a la dirigencia de Santi Velázquez de tener secuestrado al movimiento. Así, la postura de ISA ahora llega a consolidarse en el brazo político de la organización indígena. Habrá que ver ahora si la conciliación en Pachacutic llega a consumarse con Churuchumbi. Si el otro lado de esta historia tiene ganas de ceder o siguen los frentes opuestos ante un cercano proceso electoral en el que el movimiento indígena quiere volver a ser la segunda fuerza política del país. Guillermo Churuchumbi tiene una amplia trayectoria dentro del movimiento indígena Pachacutic. Es músico y fue el primer alcalde indígena del cantón Cayambe. A continuación, una reseña de su faceta política. 87 yo ya empecé a preguntar quién soy yo. Guillermo Churuchumbi tiene 53 años. Es miembro del pueblo Cayambe, asentado en el norte de Pichincha, y fue en el 2014 el primer alcalde indígena de Cayambe. En Cariacu fundó su movimiento cultural cuando tenía 17 años y 2 años después ya era presidente de la comunidad. La organización y la política siempre fueron parte de su formación. Hace 29 años fundé el movimiento Pachacutic en Cayambe, con un grupo de amigos, con un grupo de compañeros. Y desde ahí he sido militante. Desde hace 29 años, un militante acérrimo
El Inca Tupac Amaru es su referente, al punto de que no descarta a futuro cambiarse el nombre en su honor. También admira al expresidente uruguayo Pepe Mujica, pero sobre todo tiene a 2 mujeres indígenas cayambeñas como su inspiración. Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, me inspira. Como mujeres analfabetas, en situaciones de pobreza, lograron organizar a su gente en Cayambe. Es músico, ha compuesto canciones y las ha grabado en discos. Toca el charango, la quena y algo de guitarra. Asegura ser investigador social. Es autor de varios libros y acredita haber dictado cursos nacionales y en varios países. La crisis eléctrica le costaría al Estado más de 400 millones de dólares hasta el momento. Mientras más pasa el tiempo, los apagones cobrarán una factura mayor. Francisco Garcés sigue el tema y tiene los datos. Los gastos se acumulan en las cuentas públicas para intentar superar la crisis eléctrica. En 2 meses de estiaje, el Estado ha tenido que presupuestar rubros por casi 440 millones de dólares. El primer gasto fue de SELEC, entidad responsable de más del 90% de la generación eléctrica del país y que invirtió casi 66 millones de dólares para adquirir 37 generadores. Son comprados en Corea y los primeros llegarán al país en diciembre. En total deben producir 63 megavatios. 9 distribuidoras eléctricas invertirán además 163 millones de dólares para el arriendo de generación de emergencia de 465 megavatios. Otro rubro es el de la energía que se ha comprado a Colombia. Le ha costado al país más de 160 millones de dólares. Para suplir la falta de generación, el Ecuador se vio obligado a poner en marcha la mayor cantidad posible de generadores térmicos que usan diésel, fuel oil, gasolina o residuos de petróleo. Todo a un costo de casi 41 millones de dólares por sobre lo planificado. A estos montos se suman las inversiones hechas para poner a funcionar plantas eléctricas que estaban dañadas. Solo habilitar un generador de Termoesmeraldas costó al Estado 4 millones de dólares. Es decir, que hasta el momento se han destinado 434 millones de dólares y el estiaje se extenderá al menos hasta marzo. La mayor carga de la crisis eléctrica recae sobre las empresas distribuidoras, porque SELEC, que tiene un presupuesto de 1.300 millones de dólares, solo tenía 68 para invertir en nueva generación durante este año, pese a las previsiones de estiaje. Recorridos fluviales alrededor del manglar es la propuesta de turismo ecológico presentada por la Fundación Amiguitos del Océano. La ecoruta busca fortalecer la relación de los ecuatorianos con el manglar y dar a conocer las áreas protegidas que bordean el río Guayas. Vanessa Robles con más en el siguiente reportaje. En el muelle del Yacht Club de Guayaquil comienza este viaje. Con botes eléctricos recorren el ramal del área protegida Manglares del Salado, una propuesta de turismo fluvial que se desarrolla desde este jueves bajo el membrete Ecotour Raíces Guayacas. El proyecto ganador de la Fundación Amiguitos del Océano realizará los primeros 36 viajes para 400 personas hasta finales de diciembre de manera gratuita. Cada trayecto durará 45 minutos. Desde las embarcaciones se podrán visualizar la diversidad de flora y fauna propia del lugar. Contará con dinámicas y charlas sobre las 9 especies de manglares que prevalecen en la costa. Vivimos en la isla Trinitaria, un sector donde está rodeado de manglar, y hacer este viaje vamos a revalorizar lo que el manglar es y que lo tenemos cerca y que no lo hemos aprovechado. Los manglares son árboles leñosos que viven semisumergidos y purifican el aire. Protegen a las ciudades de las inundaciones y son el hogar de múltiples especies. Mediante un estudio que tomó 2 años, una nueva especie de hormiga fue identificada en el país y es considerada una de las más invasoras del mundo. Puede provocar afectaciones en cultivos e incluso alterar la biodiversidad de reservas naturales.
Son tan diminutas que pasaron desapercibidas por años. Miden entre 2 a 6 milímetros. Es la hormiga cabezona, una especie invasora hallada en el Ecuador. Es originaria de África. Este martes, el Instituto Nacional de Biodiversidad confirmó su presencia tras un estudio que tardó 2 años. La institución investigó 15 especies de hormigas e identificó a la cabezona, una de las más invasoras del mundo según los expertos. Calculan que llegaron al país hace una década. Están en Quito, Guayaquil, el Valle del Chota y Galápagos. Su presencia genera preocupación porque tienen la capacidad de alterar la biodiversidad de un ecosistema. Además, pueden causar afectaciones a los cultivos. Tienen muchos nidos y forman incluso supercolonias, es decir, colonias de colonias y que son prácticamente indestructibles. Pueden llegar a millones. En el 2019, otra especie invasora proveniente de Colombia ya causó daños en los cultivos de caña del Ecuador. Ha sido afectado por un áfido, por un pulgón, por otro insecto que chupa la savia de las plantas y les quita productividad. La hormiga loca había actuado en proteger a este áfido, a este otro insecto, de los depredadores y los parásitos que tiene, del control biológico normal y natural que se da en los cultivos. La expansión de la hormiga cabezona es difícil de controlar. El experto dice que hay que ampliar las investigaciones y determinar qué otras zonas pudieron invadir, para luego coordinar acciones que eviten daños en cultivos y zonas protegidas. Gracias a una imagen tomada en el Parque Nacional Yasuní, un español ganó el premio de Mejor Fotógrafo Europeo del año. 18.000 fotografías participaron en ese concurso en el que varias categorías fueron calificadas. Por ejemplo, aves, mamíferos, paisajes, entre otras. Esta imagen captada en el Parque Nacional Yasuní en Ecuador y que fue titulada Cuidado Maternal es la ganadora absoluta del concurso Fotógrafo Europeo de Vida Silvestre del año. Muestra a una hembra de chinche protegiendo a sus crías y fue tomada por el español Javier Aznar González de Rueda. Hubo otras ganadoras por categorías. En aves ganó esta imagen captada con una cámara GoPro. En mamíferos, esta fotografía del ataque de una leona a un búfalo. Esta imagen de una libélula obtuvo el primer lugar en la categoría Otros animales. En paisajes, el premio fue para la foto titulada Remolinos volcánicos, captada en Islandia. En mundo submarino triunfó esta imagen de mantarrayas alimentándose de plancton durante la noche. En la categoría Estudio de la Naturaleza, el premio fue para esta fotografía de una foca en el mar Mediterráneo. Y esta foto, de la especie lavandera amarilla occidental, ganó en la categoría Fotógrafos menores de 14 años. 900 fotógrafos de 42 países participaron con 18.000 imágenes. Este concurso tiene 50 años de historia y es organizado por la Sociedad Alemana de Fotografía de la Naturaleza.